Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Queridos amigos, muy buenas tardes, gusto en saludarles de nuevo, por acá Migrantes, y vamos a hablar de los antivalores en nuestras sociedades, y esto porque recientemente en nuestra América se han dado a conocer episodios fuertes de xenofobia. Sucedió en Chile, donde un nacional insultó a un extranjero por el hecho llano y simple de ser extranjero. Lo amenazó, le lanzó lo mejor de su repertorio vulgar, porque entró a un establecimiento comercial donde estaba prohibido entrar con mascotas y había un letrero a la entrada que hacía explícita esta prohibición. Y este señor, de manera violenta, de manera muy agresiva, le insultó con lo mejor que pudo hacerlo a la persona extranjera que estaba allí, ¿no? Pero no sucede solamente en América Latina, como saben ustedes, pues sucede en otras partes. En Europa, por ejemplo, siguen la palestra de activistas de derechos humanos, medios de comunicación y personas sensibles a los derechos humanos de los migrantes, dos episodios bastante delicados que ya en otro momento lo hemos conversado, pero que vale la pena seguirlo refiriendo. La primera, o el primer episodio al que queremos referirle, se trata de esta preferencia de los migrantes blancos y europeos a los migrantes de otro color y otras nacionalidades que se generó en Europa y se hizo visible luego de la guerra Ucrania. Y el segundo, y mucho más abominable todavía, es el proyecto de Inglaterra de enviar a migrantes que pisen el territorio británico, enviarlos a Ruanda. Ya la semana pasada hablamos de eso, sin embargo, es muy importante mencionar que no son actitudes que se correspondan a gobiernos democráticos, que se correspondan a personas, como decíamos antes, sensibles a los derechos humanos de las personas que están en condición de movilidad, a los migrantes, a los refugiados, sino más bien esto parece una actitud xenófoba, etnocentrista, aprofóbica, y por ahí capaz usted le puede poner algún otro calificativo. Un caso parecido a la respuesta actual que está dando Inglaterra fue hecha por Australia en el 2013-2014. Envió a Manus, este es un territorio de Papúa Nueva Guinea, envió un grupo de migrantes de diferentes nacionalidades a una especie de abandono, una especie de sálvese quien pueda. Los migrantes los dejaron en un espacio geográfico y les advirtieron que los locales eran antropófagos, caníbales, y a los locales les advirtieron que estos que estaban llegando eran criminales terroristas, por lo tanto deberían cuidarse de ellos. Así que eso, digamos, como el umbral al primer mal, porque les costó muchos años darse cuenta que los habían engañado y poder establecer algunas relaciones de cordialidad entre unos y otros en aquel espacio donde los habían dejado. Les tardó años, ¿sí? Años les tardó en descubrir el engaño. En el caso de Inglaterra y Ruanda, este último país está manejado por una autocracia, ¿no? Podríamos decir incluso una tiranía, porque hace poco se produjo un genocidio, se le acusó y hubo persecución de las personas que se desplazaron de ese territorio a otros, persecución y asesinatos incluso en otros territorios. Eso está documentado y de eso hablamos la semana pasada, pero necesitan validarse, necesitan legitimarse de cara a los organismos de derechos humanos y a los otros países para mostrarse como un país en reconstrucción, un país estable políticamente, y es aquí donde esto a ellos les viene muy bien, esta oferta de Inglaterra, que dicho sea de paso, les ha desembolsado ya 156.000 millones de dólares para desarrollar el programa, y ellos están muy contentos, los ruandeses, ¿no? Sobre todo porque significa dinero y significa una oportunidad. Mientras tanto, a los ingleses han sido acusados de múltiples formas de que es un programa cruel, es un programa vil, es una violación flagrante a los derechos humanos de las personas en condición de movilidad, a los migrantes y a los refugiados. Desde el Ministerio del Interior de Gran Bretaña dijeron, trabajando juntos, el Reino Unido y Ruanda ayudarán a que el sistema de inmigración sea más justo, garantizarán que las personas estén seguras y disfruten de nuevas oportunidades para prosperar
hemos acordado que las personas que ingresen ilegalmente al Reino Unido serán consideradas para su reubicación en Ruanda, para que se decidan sus solicitudes de asilo y aquellas que sean reasentados recibirán apoyo, incluidos hasta 5 años de capacitación con la ayuda de integración, alojamiento y atención médica para que puedan reasentarse y prosperar. Y aquí cierro la cita, ¿no? Lo dijeron desde el Ministerio del Interior de Gran Bretaña. Muchas cosas atraviesan los migrantes, seguramente ustedes ya lo saben, pero cuando estos ataques, estas cosas, estos sufrimientos que atraviesan, los hacen por posiciones o por acciones de los estados, es mucho más cruel, es mucho más fuerte. Quizás no haya ningún migrante que no haya atravesado la xenofobia, el racismo, la estigmatización, la porofobia, pero si esta dinámica es la propia de los pueblos que a veces los va desarrollando por propensiones o particularidades de algunos individuos, es escasa, es pobre, es casi nula. La gente se integra rápidamente y le agrega valor a la sociedad. Pero cuando esto viene dado por los estados, las tensiones son diferentes, porque hay intereses, porque hay mensajes diseñados para disparar los antivalores. Y entonces allí el temor, el engaño, los mitos dispara de tal manera los antivalores y oprimen y lastiman muchísimo, por supuesto, a los migrantes, sumándole, por supuesto, dolor a lo que ellos ya traen como propios del desarraigo, propios de la misma migración y de los riesgos que corren en las vías, en esas rutas migratorias, ¿no? Así que miremos el tema del etnocentrismo, que me parece que está muy presente en el tema de Europa y está muy presente también en América Latina, ¿no? Pero vamos a mirarlo porque incluso trascendió la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ustedes recordarán, pero en América Latina, por ejemplo, podemos poner un ejemplo muy reciente y muy recurrente. Veamos Haití, la migración silenciosa, estigmatizada por sus valores culturales, por su religión, por su lengua. Y recuerdo que hace poco tiempo entrevistamos a Jonás, que es un referente de la comunidad haitiana acá en Posadas, y Jonás nos decía que efectivamente la cultura haitiana es muy subvalorada. Es como que el etnocentrismo, ¿qué es? El etnocentrismo lo que hace es mirar, superponer una cultura a otra. Mi cultura es superior a la tuya. Y claro, si viene un migrante con algunas necesidades, es como si validasen aquello que está sintiendo la gente con el etnocentrismo. Una incapacidad absoluta para mirar al otro con el valor suficiente que tienen y la valoración que pueda tener la cultura, por diferente que sea la mía. Bueno, con esto hoy vamos a comenzar el programa Migrantes y luego vamos a seguir ampliando un poco el tema de el etnocentrismo, porque hay datos muy importantes que seguramente le van a interesar de todos los países de Latinoamérica, un estudio que se hizo sobre lo que estimamos que es el valor de nuestras culturas respecto a los demás, y creo que vale la pena que hablemos de ello para encontrar pistas a lo que pasa en el mundo. Queridos amigos, vámonos a una pausa y volvemos enseguida.